Continuamos. Un día en que se hallaba deprimido a causa de la dificultad de salir de aquel laberinto, Garrett pensó en que podría intentar rodearlo. Se le ocurrió que podía hacer caso omiso del mecanismo de defensa, soslayándolo, inventando un corazón artificial de plástico que pudiese injertarse en el interior de la cavidad torácica y que el organismo aceptaría porque no reaccionaría ante sus defensas. Durante meses aquella idea lo embargó. Un corazón de plástico que sustituyese a un corazón cansado o enfermo en el interior del cuerpo humano daría a su poseedor un nuevo plazo de vida que podría ser muy prolongado. Metódicamente se puso a estudiar todos los corazones mecánicos existentes a la sazón. Estos iban desde la bomba cardíaca y el oxigenador inventados por el doctor Clarence Denis en 1851, hasta una bomba de 2 cámaras accionada por baterías que mantuvo vivo a un perro durante 9 horas y que fue producido por un equipo de la Universidad de Illinois. Garrett vio que todos aquellos aparatos mecánicos cardiopulmonares poseían un rasgo en común. Se utilizaban fuera del cuerpo del paciente para mantener a este vivo durante las operaciones de corazón. Lo que Garrett quería era un aparato que pudiese colocarse dentro del cuerpo para sustituir al corazón natural por el artificial y colocarlo en el lugar exacto que aquel ocupaba. Trasplante ortotrópico con una fuente de energía externa. Pero aquí también surgían incógnitas, no siendo la menor de las cuales la de saber cómo se podría conseguir que la bolsa de plástico situada entre ambos pulmones se contrajese y se disintiese sin cesar y sin el menor fallo. Con el tiempo tal vez podría resolverse, concluyó Garrett, pero él prefería enfrentarse con lo presente y lo probable. Muy alicaído, volvió a meterse en su laberinto. Tenía que hallar su camino en el campo de batalla dominado por su familiar enemigo, que él ya conocía también, y que no era otro que el mecanismo de defensa que impedía el trasplante de un corazón vivo, ya fuese animal o humano. Abandonó el tratamiento por rayos X, las mostazas de nitrógeno, y se metió por desconocidos vericuetos. Y entonces lo descubrió, de manera tan sencilla y poco teatral como la acción de despertarse, de pasear o de reír. Ocurrió muy avanzada una mañana. Había estado trabajando con sus animales de laboratorio, ratones, perros, terneras, haciendo comprobaciones, tomando notas una y otra vez, introduciendo modificaciones, cuando descubrió la nueva sustancia que al parecer, sí era evidente, no cabe duda, neutralizaba el mecanismo de defensa sin destruir al propio tiempo toda la inmunidad. Durante una semana, Sara Lee y sus hijos solo se enteraron de su existencia por el teléfono. Después de aquella semana, casi estaba seguro. Había encontrado un suero, el suero, y con una sencillez digna de un Lincoln, lo bautizó con el nombre de sustancia antirreactiva S. Una vez que tuvo el suero y después de probar sus efectos en mamíferos inferiores, pues aún no se atrevía a hacerlo en el hombre, estudió con igual intensidad las técnicas quirúrgicas de injertos orgánicos. Examinó todos los aspectos del injerto homogéneo, o sea,
de un órgano trasplantado de un ser humano a otro, y le rechazó como demasiado difícil. Más lógico, más probable, era el injerto heterogéneo, o sea, el trasplante de un corazón animal a un hombre vivo. En esto, sus bulliciosos ratones, sus bondadosos canes, sus trepadores monos parecían darle la razón. Siguieron unos meses jubilosos y por último se decidió por el corazón de una ternera, pues ésta pesaba aproximadamente lo mismo que pesaría el posible paciente. El corazón de la ternera, pues, era el que ofrecía mayor probabilidades de éxito. Por 2 veces injertó corazones de terneras en perros. Uno de los canes murió y el otro vivió por un tiempo. Después de introducir más modificaciones en el suero y en la técnica quirúrgica, una negra y amedrentadora noche de invierno en Pasadena, ya había telefoneado a Saralé para decirle que no iría a cenar y que no era necesario que lo esperase. Se dispuso a realizar su tercera trasplantación del corazón de una ternera en la cavidad torácica de un enorme perro. Contaba con ayudantes y a las 8 todo estaba preparado. El corazón de la ternera se hallaba sometido a perfusión y congelación. El perro había sido tratado con la sustancia antirreactiva S en una versión mejorada y ya estaba conectado al aparato cardiopulmonar de transferencia. Lo único que quedaba por hacer era la operación quirúrgica de una importancia crucial, pero Garrett no llegó a realizarla jamás, al menos en el perro. En otra sala del centro médico, un anciano conductor de camión, que más tarde fue conocido en los artículos científicos por el nombre de Henry M., acababa de ser ingresado de urgencia en el hospital, víctima de una grave oclusión de la coronaria. Transportado inmediatamente al quirófano, el corazón empezó a fallarle y se perdieron las esperanzas de salvarlo. En aquellos sombríos minutos, y gracias a la influencia del cirujano de guardia, que era un admirador de Garrett, los llorosos familiares del paciente accedieron a que John Garrett intentase realizar su trasplante del corazón de ternera en aquel tórax humano que de pronto se ponía a su disposición, en lugar de hacerlo con el del perro. La responsabilidad de la operación era abrumadora. Garrett nunca había introducido la sustancia antirreactiva S en el organismo de un semejante suyo, y mucho menos había intentado un injerto de aquel calibre. Pero a la sazón se hallaba dominado ya por una fe fanática en sus descubrimientos, cuya eficacia solo había comprobado hasta entonces en parte. El ímpetu nervioso que lo animaba para efectuar el experimento con un can se transfirió entonces de manera automática hacia el inerte conductor del camión. A Garrett le resultaba indiferente que la masa de tejidos orgánicos que yacían sobre la mesa de operaciones bajo su escalpelo fuese de un hombre o de un perro. Su conciencia se hallaba en sus dedos. Puso una inyección de la sustancia antirreactiva S a Henry M., que se hallaba entre la vida y la muerte. Conectaron el paciente al aparato cardiopulmonar de derivación. La operación comenzó. A pesar de toda su complejidad, el injerto se realizó de un modo seguro y rápido. Y entonces se alzó el gran interrogante: ¿vivirá el paciente? Cuando fueron quitadas las pinzas y los catéteres, la mente de Garrett volvió a una antigua información que había leído. En 1964, el fisiólogo ruso Dr. S.S. Bryukhanenko aplicó un corazón y un pulmón mecánicos a un suicida, a un individuo que se había ahorcado, y el aparato resucitó al hombre. Este abrió los ojos
Se dio cuenta del médico y los cirujanos que lo rodeaban, y luego volvió a cerrarlos, para siempre. Aunque este caso era distinto, pues había de por medio el importantísimo suero y el corazón de un mamífero superior. Garrett temía que ocurriese lo mismo con el conductor de camión, pero éste abrió los ojos al amanecer y parpadeó con estupefacción, para manifestar luego su agradecimiento. Los ojos de Henry M. no volvió a cerrarse, y a partir de entonces siguió viviendo con su robusto corazón de ternera, que no se vio afectado por el mecanismo de defensa. En los círculos médicos y muy pronto en la prensa, Garrett fue saludado como un nuevo Jesús que había hecho salir a Lázaro de la tumba. A los pocos meses, Garrett ya había descubierto que solo 1 de cada 20 pacientes cardíacos poseía la sangre adecuada y los tejidos aptos para aceptar el sensacional suero que neutralizaría el mecanismo de defensa y haría que el organismo aceptase aquel injerto radical. Sin embargo, alentado por el caso de Henry M., Garrett consiguió injertar nuevos corazones en otros 17 seres humanos, cuya sangre y tejidos habían sido analizados de antemano. Todos ellos sobrevivieron. Esto abría unos fantásticos horizontes a la medicina. Cuando Garrett leyó la comunicación definitiva sobre su método en la Asociación Quirúrgica Occidental de Denver, halló un eco entusiasta entre los médicos y cirujanos de todo el mundo. A pesar de las limitaciones que presentaba su descubrimiento, todos parecían intuir que el primer paso de gigante hacia la longevidad e incluso la inmortalidad ya había sido dado. Era como si un nuevo Ponce de León hubiese descubierto finalmente la fuente de la juventud y embotellado sus aguas. De un don nadie que acariciaba un sueño descabellado, John Garrett se había convertido en un bienhechor incomparable del género humano. Ocupó su posición única exactamente 10 días. Al llegar al 10º, le pidieron que se apartase para dejar sitio a otro, que tenía que compartir con él la fama y los honores. La agencia de noticias norteamericanas transmitieron el largo y dramático artículo desde Roma, y las cadenas de periódicos de toda Norteamérica lo reprodujeron en las primeras páginas de sus publicaciones. Del artículo se desprendía que el doctor Cario Farelli, un eminente cirujano italiano, acaba de publicar una brillante información en la que reivindicaba y demostraba el mismo descubrimiento que había hecho Garrett. Farelli también había descubierto un suero que, como la sustancia antirreactiva S, hacía posible los injertos heterogéneos, y había trasplantado con éxito corazones de mamíferos en 21 personas. Las operaciones se habían realizado en Italia, Suiza y Austria. El mundo manifestó su júbilo. John Garrett se quedó de una pieza. Si bien su fama no quedaba menoscabada, su gloria quedaba algo empañada al tener que compartirla. La clase médica en general no solo pedía datos a Garrett para ampliar sus estudios en aquel terreno, sino también a Farelli. La prensa lo citaba a ambos, pero con más frecuencia al italiano, porque éste era un hábil propagandista, además de un gran hombre de ciencia, y se hallaba mejor preparado que el reticente John Garrett para difundir sus ideas entre los legos. Algunos meses después de la entrada en escena de Farelli, las cefalagias de John Garrett comenzaron. Aquí he terminado, se dijo, volviendo de nuevo al consultorio del psiquiatra
del que se había ausentado en imaginación para darse cuenta de que el interminable relato que hacía Mr. Sane de su libidinosa historia tocaba su fin, hasta que al fin se quedó dormido. Decía Mr. Sane con voz ronca: pero ¿se imaginan ustedes 2 veces en una noche? La verdad, a mí eso no me importaría, porque aún no soy tan vieja, pero cuando una tiene que cuidar a 5 criaturas durante todo el día, bueno, llega un momento que ya hay bastante. Sea como fuere, me vestí y tomé un taxi, pero había llegado ya la medianoche cuando finalmente terminé de lavar los platos y pude cambiar las sábanas de la cama de Joanie. Aún las moja de noche, y pude irme a dormir. Yo no sé qué puedo decir más, como no sea que ese hombre me parece el ser más depravado del mundo. Su voz se extinguió en un murmullo al decir estas últimas palabras y volvió a acomodarse en su silla, después de haber exorcizado aquella sólida historia de infidelidad y con sus facciones más serenas, como si hubiese aliviado su tensión interior. Hallará usted su camino, Mr. Sané, murmuró el doctor Keller mientras tomaba algunas notas en una hoja de papel. Está usted más adelantada de lo que se figura. Sus ojos brillaron bajo sus tupidas cejas y su poderoso tórax se alzó cuando suspiró profundamente mientras observaba al grupo. Nadie hablaba. Era como si acabase de terminar la principal atracción y nadie desease seguirla con un número de calidad inferior. John Garrett comprendió que si no hablaba entonces ya no tendría oportunidad de hacerlo. Levantó la mano derecha tímidamente, como un colegial inseguro de sí mismo. El doctor Keller advirtió el ademán e hizo un gesto de asentimiento. Perdónenme, doctor, pero es que tengo cierta prisa, dijo Garrett. Luego hizo una cortés inclinación de cabeza a Mr. Sané, como disculpándose. Tal vez no es tan emocionante como la que acabamos de escuchar, pero no por ello es menos importante para mí. Su mirada se cruzó de nuevo con la del psiquiatra. Como usted sabe, esta noche tengo que pronunciar un discurso en el United Forum. Me han dicho que habrá lleno completo y que asistirá la prensa. Para mí esto constituye una oportunidad única de que me oiga y de exponer mis opiniones sobre mí, mi problema. Ahora bien, yo he escrito el discurso como usted me aconsejó, pero sigue en pie la cuestión de si pronuncio mi nuevo discurso y digo lo que quiero decir o bien repito lo que he pronunciado en ocasiones parecidas. Ya sabe usted, el de Hipócrates y el corazón humano. ¿Qué opina usted, doctor? No creo que me corresponda la decisión en este caso, repuso sin pérdida de tiempo el doctor Keller. Usted ya conoce los procesos analíticos. Si yo tomase una decisión en lugar de usted, usted no ganaría nada con ello. Debe aprender a decidirse por sí mismo y a llegar a sus propias conclusiones. Garrett frunció el ceño ante lo que consideraba una reprimienda, aunque en el fondo sabía que no lo era. El psiquiatra no se cansaba de repetir que las personas deben llegar a comprenderse a sí mismas, por ellas mismas. Él no era más que un guía, un catalizador, en ocasiones un intérprete. Una vez dijo que con frecuencia solía aconsejar a los pacientes que tomaban un camino errado después de 2 o 3 visitas, pero aquel conocimiento no tendría ningún valor para el paciente si éste no aprendía a descubrirlo por sí mismo. Con frecuencia esto hacía el camino tortuoso, pero a la postre la labor de consolidación era más eficaz y permanente. Creo que ya he llegado a una decisión, dijo Garrett. Probablemente ya la había tomado antes de venir aquí. Supongo que quería oír primero
lo que usted tuviera que decirme. Hizo una pausa. He decidido pronunciar el nuevo discurso. Voy a mandar al cuerno a Farelli. Miró a derecha e izquierda, y luego al doctor Keller en busca de señales de aprobación. Todos demostraban interés por su decisión, pero no dieron indicios de un apoyo decidido. Sí, dijo, ateniéndose al proverbio de que quien calla otorga. Creo que tengo que hacerlo. He hecho un descubrimiento. He realizado una cosa importante en mi vida, por mis propios medios, única y exclusivamente gracias a mí, y no estoy dispuesto a tener que compartir el mérito con el primer cagliostro extranjero que aparezca y que se dedique a la piratería y al plagio. ¿Está usted seguro de que el doctor Farelli se dedicó, en este caso, a, como usted dice, la piratería y el plagio? Inquirió benévolamente el doctor Keller. Poseo pruebas de ello, y además detalladas. Muchos jurados han condenado a veces a un hombre por menos. Como ya les he dicho varias veces, el nombre de ese Farelli no me era totalmente desconocido, pero no sabía nada concreto acerca de él. Jamás había publicado nada, ni una sola comunicación, ni un artículo, hasta que publicó aquella copia exacta, bien, casi exacta, de mi información. Luego me enteré de que es más un vulgarizador que un científico puro. Su mayor descubrimiento ha consistido en hallar nuevos medios de hacerse publicidad. Desde luego, admito que creó un suero antirreactivo similar al mío y que realizó esos injertos y que alcanzó todos esos éxitos de los que tanto se vanagloria. Todo esto está comprobado, pero la cuestión es saber cómo llegó a realizar su descubrimiento. ¿Y quiere usted saberlo? Pues voy a decírselos. He averiguado que posee todo cuanto he publicado sobre la materia, es decir, los informes sobre mis trabajos de la primera época y todos los posteriores. Además, los médicos extranjeros que visitaron mis laboratorios de Pasadena y que regresaron a Europa le revelaron lo que yo hacía y cómo lo hacía a propósito o por inadvertencia. Voy a darles una analogía. Nosotros inventamos la bomba atómica. Tarde o temprano Rusia también la hubiera inventado, pero más bien hubiera sido tarde que temprano. Lo que aceleró sus trabajos en ese sentido fueron los datos que les transmitieron los espías, los Rosenberg, Fuchs y muchos otros, de una manera mucho más descarada. Farelli se enteró también de mis trabajos, lo que le permitió sacar sus propias conclusiones, y cuando yo expuse mi descubrimiento al mundo, resultó que él también lo tenía. Yo afirmo que esto es actuar de mala fe, incluso inmoral, y que es preciso denunciarlo. Se había dirigido al doctor Keller con vehemencia, arrebatado por sus emociones, y cuando terminó estaba sin aliento. El psiquiatra golpeó suavemente el papel con el lápiz y aprovechó aquella ocasión para hacer un comentario. Su presunción puede ser correcta, doctor Garrett, eso tengo que reconocerlo, pero por otra parte no veo nada que acuse de verdad al doctor Farelli. Usted sabe mejor que todos nosotros que lo más frecuente es que los grandes descubrimientos científicos no se efectúen de una manera brusca y teatral en un abrir y cerrar de ojos, como el caso de tan pregonado Eureka, que dicen que gritó Arquímedes. Esto también ocurre, pero es más frecuente en las películas y en la televisión que en la vida real. Casi todos los descubrimientos se realizan de una manera lenta y gradual. Docenas de hombres en el transcurso de los años van realizando sus pequeñas aportaciones y sus valiosísimos hallazgos, hasta que un día un hombre o un equipo, aprovechando
toda esa labor previa de preparación, juntan todas las piezas sueltas en un conjunto armónico y ofrecen un nuevo descubrimiento al mundo. Muchas veces usted mismo en esta sala ha reconocido lo que debe a sus predecesores, Bryukhonchenko, Denis, Clark, entre otros, en lo referente a la cuestión cardíaca y de Medawar, Burnett, Billingham, Brent, Owen, Merrill, Wolfenfrud, el pionero Guthrie, Sunway, Kaplan, Nosal y muchos otros, en lo tocante a los injertos de tejidos y los mecanismos de defensa orgánica. Usted pudo consultar todos los trabajos de estos investigadores. Hasta cierto punto, ellos fueron sus colaboradores silenciosos, a pesar de que sea usted quien ha realizado la labor final y más espectacular. ¿No le parece razonable admitir que el doctor Farelli también tuvo acceso a la obra de estos predecesores y fue guiado por ellos lo mismo que lo fue usted? ¿No le parece que esto puede ser muy posible? No, no es posible, dijo Garrett con vehemencia, tembloroso y agitado, y poniéndose a la defensiva. Yo nunca he pretendido haberlo hecho todo, sin deber nada a nadie. Claro que debo mucho a la obra de mis predecesores, siempre ha sido así, pero por lo que respecta a Farelli es diferente. La coincidencia de su método es flagrante, y son muchos los que están de acuerdo conmigo. Si este hombre fuese un pintor, lo consideraría un plagiario, y la sociedad lo arrojaría de su seno. No creo que deban permitirle que injerte mi cerebro en el suyo, y gracias a ello conquiste la fama y las adulaciones. El doctor Keller conservaba la calma, pero no daba su brazo a torcer. Desde que usted empezó a exponernos su idea obsesiva, o sea, Farelli, me impuse la obligación de documentarme un poco en lo referente a la historia de las ciencias, solo para estar informado. Sonrió a Mr. Sane y a Mr. Lobato, agregando, a decir verdad, siempre que lo considero necesario, hago lo mismo en todos los casos que estudio. Volvió su atención hacia Garrett. Considere el descubrimiento de la insulina para la diabetes humana. ¡Qué notable descubrimiento! En 1923, Federico Banting y John McCloud se llevaron el mérito del descubrimiento y obtuvieron conjuntamente el premio Nobel. Pero, ¿cuál era la realidad de los hechos? En 1901, L.B. Sobolev ya realiza estudios sobre la cuestión. Basándose en sus trabajos, Banting y McCloud, así como C.H. Best y J.B. Collis, prosiguieron aquel estudio. De momento ya tenemos a 5 nombres. En 1923, solo 2 de aquellos 5 investigadores compartieron los honores y el premio en metálico correspondiente. ¿Les parece esto justo? A Banting no le pareció. Le molestaba que McCloud se llevase la mitad de la gloria y del dinero, pues éste ni siquiera estuvo presente en el momento en que se realizó el evento decisivo. Con objeto de manifestar su oposición al veredicto, Banting cedió la mitad del premio a Best, que no fue tenido en cuenta. Para responder a este gesto, McCloud hizo lo propio, entregando la mitad de su premio a Collis, que tampoco había sido mencionado, pero todos ellos se olvidaron de Sobolev. Desde luego, este caso no se ajusta exactamente al suyo, doctor Garrett, pero estoy seguro de que se da usted cuenta a dónde quiero ir a parar. La cuestión del crédito científico es un verdadero nudo gordiano. ¿Quiere usted decirme que no pronuncie mi discurso esta noche? El doctor Keller movió la cabeza, soldayando hábilmente la trampa que Garrett le tendía. No, le repito que esa decisión
Solo a usted corresponde tomarla. Sencillamente trato de hacerle ver las ramificaciones que presenta la cuestión. Usted puede causar un escándalo de alcance internacional, esgrimiendo lo que muchos considerarán pruebas poco convincentes. Me esfuerzo porque sea usted lo más objetivo posible en lo que toca a Farelli, y no lo utilice como cabeza de turco a causa de unos motivos y unas neurosis que pueden tener unas raíces mucho más profundas que una simple sospecha de plagio. Farelli no es su padre, doctor Garrett. Usted me desconcierta, doctor. Ojalá fuese así, dijo el doctor Keller con dulzura, pero quiero que piense, que medite antes de actuar. Pronunciaré ese discurso. Muy bien, allá usted. Garrett, trémulo y desorientado, guardó un hosco silencio. El doctor Keller paseó su mirada por la estancia. Adam Rhine se había erguido en su poltrona y empezó a hablar. Ojalá mis preocupaciones se redujesen únicamente a un latino más o menos moreno, dijo el actor. Les confieso que me encantan los latinos. Las chicas suelen tener un físico despampanante y yo me iría al fin del mundo con ellas. No diría otro tanto respecto a las americanas. Volvió la cabeza, apretó los puños y prosiguió. Durante el último semestre, doctor, me he estado viendo con la chica de Nueva York que le hablé. Ella había pedido el ceso por mí, y no hace falta que le diga que, por lo que a mí respecta, me gustaba un horror. Ahí estaba yo, y ahí estaba ella, tan desnudos como cuando vinimos al mundo. Y lo ha adivinado usted, en el marcador 0. Si no fuese tan estúpido, me he reír. 2 horas después, con el rabo entre las piernas, me fui a ver de nuevo a mi amiguita, la cantante japonesa. Estuve bárbaro, pregúntenselo. Es un verdadero enigma, se lo aseguro. Y de momento aún no veo que estas sesiones me sirvan de nada. Pero estaba pensando en algo que usted me dijo la semana pasada. Hablamos de cuando yo tenía 7 u 8 años y aquella señora John Garrett apenas escuchaba el profundo y monótono zumbido de la voz del actor. Sufrí en silencio a causa de lo que consideraba un reproche del psiquiatra. Sabía que pronunciaría aquel discurso, pero ya no estaba tan seguro del terreno que pisaba. Trató de analizar las razones de su resentimiento hacia Farelli, por qué aquel desconocido y distante romano lo sacaba de quicio hasta tal punto. Recordó de pronto una anterior afirmación de Keller y la luz se hizo en su mente. Su cólera no se dirigía solo contra Farelli, sino contra lo que éste representaba. Garrett nunca había tenido nada en su vida que fuese exclusivamente suyo. Había tenido que compartir sus remotos progenitores con 9 hermanos y hermanas. En la universidad, cuando se hicieron elecciones en su curso, salió elegido con otro para tesorero y tuvo que compartir el cargo con su condiscípulo. Incluso su mujer, Sarlé, había estado casada anteriormente, y luego resultaba que el único momento de inspiración genial que tuvo en su vida, cuántos momentos de inspiración como aquel se podían esperar en una vida que le valió tantos plácemes y honores, se vio ensombrecido por un lejano ladrón que vivía en Italia. Y luego vino el golpe de gracia, cuando finalmente se vio obligado a acudir a un psiquiatra. Este le obligó a someterse a tratamiento dentro de un grupo, como siempre, como durante toda su vida. No pudo ser un hombre único y completo, aunque aquellos análisis colectivos eran los que menos importaba. Lo que le dolía en lo más vivo
Era Farrell, el símbolo de la falta de identidad de Garrett. Era medio hombre y no había derecho a que esto sucediese, pero esta vez se dijo, no se dejaría dominar ni se sometería. Devolvería golpe por golpe y recuperaría todo lo que le había arrebatado honores e identidad. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la voz del doctor Keller, que resonaba fuerte y clara. Ha terminado la sesión. La reunión ha sido muy provechosa. Espero verles a todos ustedes la semana próxima. Los demás ya se habían levantado y se disponían a marcharse. Garrett fue el último en abandonar su asiento. Siguió a sus compañeros hacia la puerta. Cuando salía, oyó sonar el teléfono del doctor Keller. Siempre sonaba al terminar la sesión. Sin duda alguna, la telefonista esperaba aquel momento para comunicar las llamadas que se habían recibido, a las que el doctor Keller respondería durante los 10 minutos libres que le quedaban. Una vez fuera, en la acera frente al edificio, los distintos miembros del grupo se despidieron. Mr. Lovato, Mr. Sane y Miss Dusinski permanecían juntos, despidiéndose de los demás. Luego se dirigieron, como era su costumbre, aunque esto iba contra los deseos del doctor Keller, a la cafetería de aquella misma manzana, donde tomarían café con alguna pasta sentados en una mesa para continuar sus análisis y autopsias los tres juntos. Mistress Perrine se dirigió a toda prisa hacia la parada de autobuses, pues aún no se hallaba lo suficientemente curada para tomar el taxi que podía muy bien permitirse. Mr. Armstrong se fue a pie a su caótico bungalow de alquiler, que solo está a poco más de 3 kilómetros de ahí. Adams Green tenía su rutilante Aston Martin aparcado en la calle. Que tenga suerte esta noche, dijo a Garrett. Mande a freír espárragos a ese latino. Aunque la expresión empleada no fue muy del agrado de Garrett, el apoyo que le manifestó el actor le devolvió el buen humor. Lo mismo le digo, contestó, pues sabía que Rin iba a reunirse con una mulata que le esperaba en un piso de Sunset Boulevard. El actor se introdujo en su auto de importación, hizo una demanda despedida y se fue. Garrett se dirigió lentamente hacia el puesto de gasolina. Esperaba junto al bordillo a que el semáforo le diese paso para cruzar cuando oyó que le llamaban por su nombre. Doctor Garrett, doctor Garrett. Volviéndose, vio al doctor Keller, que corría hacia él. El doctor Keller era un hombre macizo, de aspecto soñoliento, y resultaba extraño verlo corriendo de aquel modo. Cuando el psiquiatra llegó junto a él, Garrett observó que su cara estaba tan excitada como un signo de admiración. Su esposa está al teléfono, dijo jadeando. Tiene que comunicarle una noticia maravillosa. Acaba usted de ganar el Premio Nobel de Medicina. Garrett dejó que aquellas palabras penetrasen lentamente en su conciencia, sin que su impacto le causase un efecto excesivo y una sorpresa exagerada, pues en el fondo hacía mucho tiempo que esperaba que llegase aquel momento. Pero de súbito la emoción llegó al fondo de su alma y sintió que se le ponía carne de gallina en los brazos y que la sangre fluía a sus mejillas. ¿Está usted seguro?, preguntó con incredulidad. Absolutamente seguro. Su esposa tiene el telegrama de la embajada de Suecia. Le ofreció su mano carnosa. ¿Me permite que sea el primero en felicitarle? Garrett, aturdido, estrechó la mano del psiquiatra para soltarla al instante. No sé qué pensar, dijo, sin volver su asombro. ¿Cómo debo interpretarlo? ¿Como un reconocimiento oficial
del mérito extraordinario de su descubrimiento. Su fama es ya segura. El premio Nobel, dijo, más para sí que para su interlocutor, saboreando las palabras. Vamos, corra. Su esposa está al teléfono. No la haga esperar. Ambos emprendieron el camino de regreso, abriéndose paso con rapidez entre las señoras que iban de compras. Una vez dentro del edificio, subiendo de nuevo las escaleras, la mente metódica de Garrett empezó a analizar lo que aquella recompensa significaba: un premio en metálico, un viaje y sobre todo, sí, sobre todo, el reconocimiento intencional de su trabajo. Por esta vez, Farelli se quedaría con un palmo de narices. Por último, le habían concedido plenamente y con carácter exclusivo los honores que merecía. El amor que sentía por aquellos anónimos suecos que tuvieron el talento de ver la verdad y ofrecerla al mundo en bandeja de plata era ilimitado. Una vez arriba, el doctor Keller empujó a Garrett al interior de su consultorio, mientras él se quedaba discretamente en la sala de espera, fumando un pitillo. Garrett se abalanzó a la mesa del psiquiatra y acercó a su oído el auricular descolgado. Sarale, ¿eres tú, querido? ¿No te parece maravilloso? Su voz, por lo dulce y modulada, era aguda y destemplada por la emoción. No es posible que se trate de un error. No, aquí lo dice. Han telefoneado desde la oficina de telégrafos. De momento pensé que se trataba de una broma y pedí que me enviasen el telegrama. Lo hicieron inmediatamente y aquí lo tengo. Traté de llamarte, pero la telefonista del doctor Keller no quiso ponerme contigo hasta ahora. Es verdad, han telefoneado 2 periódicos de Los Ángeles. Sin duda, ella lo tenía en la mano, porque lo leyó inmediatamente. Garrett escuchó sin atreverse a respirar y luego le pidió que lo leyese de nuevo, más lentamente. Cuando Sarale hubo terminado, dijo él: tendremos que ir a Estocolmo, pero ¿qué haremos con los niños? ¿Podemos dejarlos con tía Mae? John, esto es maravilloso. No sabes cómo lo había soñado. Nunca me atreví a decírtelo, pero tú lo mereces. Y ahora nadie podrá ya arrebatártelo. No, claro. Ha telefoneado Dan Fibrick en la facultad y en la escuela, y también en el hospital. Ya lo saben todos. Esta noche quieren celebrarlo, aunque sea de una manera improvisada, después de tu discurso. Garrett se había olvidado del discurso. Trató de concentrar su atención en él, pero Sarale interrumpió sus pensamientos. Un momento. Llaman a la puerta. Deja que llamen. Pero ella ya había dejado el teléfono. Con el auricular en la mano, él paladeó las mieles del éxito. Aquel día sería único en su vida, tan totalmente, tan plenamente suyo. Sarale estaba de nuevo al aparato. Es otro telegrama. Oyó crujir un papel mientras ella lo desdoblaba, luego una pausa interminable y finalmente la voz extrañamente cambiada de su esposa de nuevo. Es un cable de Roma a Italia. Su voz se desvaneció. ¿De quién es?, gritó Garrett tratando de llamar la atención de su esposa. Te lo leeré. Acaban de informarme de la Embajada de Suecia de que nos han concedido conjuntamente el Premio Nobel de Medicina de este año. Me complace ver que nuestra obra ha merecido tal reconocimiento público y me siento aún más honrado por compartir este premio con un colega norteamericano a quien respeto. Ruégole acepte mis más sinceras felicitaciones. Espero el momento de conocer personalmente a mi otra mitad en Estocolmo. Felicidades. Está firmado por Carlo Farelli. Garrett se quedó muy quieto. Ya no había en él ira ni furor, solo una abrumadora sensación de derrota en aquel momento de triunfo. Su desengaño no podía expresarse con palabras.
Por último comprendió que se vería unido a aquel despreciable italiano de por vida, y ante la posteridad volvió en espíritu a sus años juveniles y a su gran afición por el béisbol, y recordó la inmortal combinación de juego doble que realizaba Tinker y Everest. Aunque ambos se detestaban y no se hablaban, se veían obligados a continuar cooperando en público y manteniendo una fachada de armonía ante el mundo, en aras de en aras en aras de sus vidas de jugadores profesionales. La voz de Sara Lee le llegó apenas perceptible por el receptor. John, esto no tiene que estropear nada. No, se dijo. Él no permitiría que esto estropease nada. Iría a Estocolmo para gozar de su medio triunfo y conocer a Farelli y convertir aquel triunfo en algo total y exclusivamente suyo. Por último, el comité del premio Nobel y el mundo sabrían la verdad y se enterarían de quién era el genio y de cuál era el usurpador. Mas por último comprendió que no era posible hacerlo aquella noche, la noche de un día como aquel. Dejó escapar un suspiro. Tendría que guardar el nuevo discurso, y de nuevo aquella noche hablaría de Hipócrates y el corazón humano. Pero el mes próximo, en Suecia, habría una noche muy distinta, en la que desenmascararía al impostor. Estaba seguro de ello. Bueno, pues aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.